Les damos la bienvenida nuevamente a su programa, Dejemos que la Biblia hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos que sintonicen esta radiodifusora, también que nos sigan a través del internet, por Facebook, y que estudien con nosotros la bendita palabra de Dios, la Biblia. Esperamos que el mensaje del día de hoy sea un mensaje de bendición para nuestras vidas espirituales. Gracias por estudiar con nosotros la bendita palabra de nuestro Dios. Y el tema para este día simplemente lo hemos titulado Del cielo o de los hombres. Del cielo o de los hombres. Vamos a dejar que la Biblia hable acerca de este tema. Y la escritura base para nuestro mensaje lo encontramos ahí en Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí encontramos cómo los fariseos, los escribas y los ancianos del pueblo vienen para tentar al Señor Jesucristo. Ellos se acercaban para oír sus predicaciones, pero lo hacían solamente para ver en qué se equivocaba y después poder acusarlo. Al contrario, como lo hacía la multitud venía de buen corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y dice claramente que el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Tenía la autoridad de parte de nuestro Dios y Él mismo era Dios. Así que enseñaba de esa manera. Y los escribas y fariseos están cuestionando su autoridad. Por eso le dicen o le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Y es aquí donde el Señor les hace esta pregunta y les dice: bueno, yo también les voy a preguntar algo. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y es aquí donde ellos pues no quisieron contestar, porque ellos habían rechazado el bautismo de Juan. Por eso pensaban, si decimos que es del cielo, nos va a decir entonces por qué no lo aceptaron. Si decimos que es de los hombres, pues el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta y los iban a apedrear. Entonces, mejor dicen, pues no sabemos. Pero el Señor, que sabe los corazones, que sabe las intenciones y los pensamientos del hombre, la palabra de Dios nos dice que todavía no está nuestra palabra en la boca y nuestro Dios ya sabe lo que vamos a decir. Así que Dios conoce nuestro corazón. El Señor Jesucristo sabía las intenciones y el corazón de estos hombres. Por eso Él sabía que no quisieron contestarle correctamente, que sabían, pero no quisieron contestarle. Y luego Él les dice: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero bueno, nuestro tema se basa en la pregunta que el Señor les hace: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y en el caso del bautismo de Juan, pues era de los cielos,
era de Dios. Dice allí en Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces aquí vemos cómo los fariseos, los escribas, los hombres que conocían la ley de Dios en ese tiempo, rechazaron el bautismo de Juan. Sabemos que Juan venía bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Era su ministerio de preparación para cuando viniera el Señor Jesucristo. Pero aquí dice claramente que los fariseos y los escribas, ellos rechazaron los designios de Dios. Entonces, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Pues era del cielo. Y mis hermanos y amigos, es muy importante que cada uno de nosotros pensemos en lo que hacemos para agradar a nuestro Dios, en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a nuestra religión que practicamos. Cualquier cosa que nosotros hagamos en cuanto a religión, debemos de hacernos esta pregunta: ¿es del cielo o de los hombres? Esto es muy importante y es necesario que cualquier práctica que nosotros llevemos a cabo como cristianos, como seguidores de Cristo, como religiosos, pues lo examinemos a la luz de las Sagradas Escrituras y que nos preguntemos: ¿lo que estoy haciendo yo es del cielo o de los hombres? Esto es muy importante. Así que en esta hora vamos a dejar que la Biblia hable acerca de algunos puntos, de algunas preguntas que vamos a hacer. En primer lugar, la iglesia a la cual yo pertenezco, a la iglesia donde yo soy miembro, ¿es del cielo o de los hombres? Si es del cielo, la vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios, y si no, pues es de los hombres. Entonces es importante que nosotros examinemos a la luz de las Sagradas Escrituras la iglesia a la cual pertenecemos. Cristo prometió edificar su iglesia. Allí en Mateo capítulo 16, versículo 16, hablando ahí con el apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, versículos del 17 desde el 16 hasta el 18, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está prometiendo edificar su iglesia. Él dice sobre esta roca, refiriéndose a la confesión que Pedro había hecho de que él era el Cristo, hablando de él mismo como ese fundamento. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí podemos darnos cuenta que Cristo promete edificar su iglesia. Él no dijo: voy a edificar la iglesia de Juan el Bautista, voy a edificar la iglesia de Mateo o cualquiera de los apóstoles, sino que él dijo: voy a edificar mi iglesia, su iglesia, la iglesia que le pertenecía a él. Y esta iglesia se edificó en el primer Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, alrededor del año 33, y tuvo su principio en la ciudad de Jerusalén. La iglesia fue establecida. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 41, cómo es
que la iglesia tuvo su principio. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, después de que el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, llenos del Espíritu Santo, predican el Evangelio, predican el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fíjense lo que dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tenemos el principio de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que fue profetizada por Cristo, que Él prometió edificar. Comenzó en la ciudad de Jerusalén con estos como 3,000 bautizados. Ahí empezó la iglesia de Cristo. Luego en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? El Señor, después de que se estableció la iglesia en ese día, el Señor seguía añadiendo a la iglesia cada día los que eran salvos, los que iban a ser salvos, mediante la obediencia al Evangelio, mediante la obediencia a aquella forma de doctrina que habla el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6 y versículo 17. Fíjense lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice el versículo 18. Entonces, cuando obedecemos esa forma de doctrina, ese plan de salvación que encontramos en la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo, entonces somos libertados del pecado, somos salvos, y entonces venimos a formar parte de la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo estableció. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Dice en Romanos capítulo 16, versículo 16, estas palabras. Romanos 16, 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, no nada más como un título, sino porque le pertenecen a Cristo. Aquí habla Pablo de aquellas congregaciones que él había establecido, aquellas congregaciones con las cuales él había trabajado, y las llama iglesias de Cristo, porque le pertenecen a Cristo. Aquí no está hablando de diferentes denominaciones, sino que está hablando de la iglesia que Cristo prometió que iba a edificar, la iglesia de Cristo. Y estas son diferentes congregaciones locales de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante de que nosotros nos preguntemos si la iglesia donde yo soy miembro, la iglesia a donde yo pertenezco, es del cielo o de los hombres. Y si es del cielo, la vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios. Y si no, entonces es de los hombres. Y hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó, toda planta que no fue plantada por el Señor, va a ser desarraigada, va a ser arrancada y quemada en el fuego, en el día final, en el lago de fuego. Por eso es importante que seamos miembros de la iglesia que Cristo estableció, aquella que hace la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, otra pregunta importante: ¿el bautismo que recibimos es del cielo o de los hombres? Si es del cielo, pues vamos a obedecer el bautismo del que habla la palabra de Dios. Si es de los hombres, pues vamos a seguir lo que los hombres han enseñado. Pero vamos a ver cuál es el bautismo que encontramos en la palabra de Dios. Allí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, antes de ascender al cielo, Él
dice estas palabras a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está dando el mandamiento del bautismo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted ha recibido ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice en Marcos 16, 15 y 16, hablando el Señor Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí vemos el propósito del bautismo. El Señor Jesucristo dice que vayan y bauticen, que doctrinen, que prediquen el evangelio, que bauticen a aquellos que crean. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces aquí vemos el propósito del bautismo, que es para salvación. Muchas veces en el mundo religioso en nuestros días se cree que el bautismo es porque la persona ya ha sido salva, que la persona es salva cuando recibe a Cristo en su corazón y que ya después se bautiza porque es salvo. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para salvación, es para perdón de pecados. Oigan lo que predicó Pedro en el día del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice estas palabras. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta cómo el bautismo es para perdón de pecados, no porque la persona ya fue salva, sino es para perdón de pecados, para obtener la salvación. Luego en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, fíjense lo que dice el apóstol Pedro, el que predicó en el día de Pentecostés y habló acerca del bautismo. Y ahora dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el propósito del bautismo es para salvación, es para perdón de pecados. ¿Ha recibido usted el bautismo para perdón de pecados o porque ya era salvo? Tenemos que ver si el bautismo que usted ha recibido es del cielo o de los hombres. También es importante que entendamos que el bautismo es una sepultura, o sea que somos sepultados en el bautismo, bajamos al agua, somos sumergidos, dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, estas palabras, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense cómo la vida nueva empieza después del bautismo, no antes. En el bautismo nosotros somos muertos, somos sepultados en agua, se cubre el cuerpo con el agua. Después, al levantarnos del agua,
esa semejanza de la resurrección de Cristo. Y entonces, ya resucitados con Cristo, empezamos a vivir una vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces habla de ser plantados. Cuando plantamos una semilla, la enterramos, la cubrimos de tierra y entonces sale una nueva planta. Así también es el bautismo. Somos sepultados, cubierto el cuerpo con el agua y luego sale la nueva criatura para andar en vida nueva, porque ya sus pecados le fueron perdonados en ese momento. También es importante, Colosenses 2:12 nos dice lo mismo. Nos habla de que somos sepultados con Cristo en el bautismo. Es bien importante que usted analice el bautismo que ha recibido. Si ha sido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si ha sido para perdón de pecados, para salvación, y si ha sido sepultado en agua. De esta manera, usted puede saber si el bautismo que ha recibido es del cielo, porque dice la palabra de Dios que así es, o es de los hombres, porque es con otro propósito, en otro nombre y de otra forma. Es importante que nos preguntemos esto. Siguiendo con esto mismo del bautismo, el bautismo de infantes, el bautismo de niños, ¿es del cielo o de los hombres? Esto es bien importante. En la actualidad hay iglesias denominacionales que bautizan a los bebés, que bautizan niños. Y pues esto no es correcto. La palabra de Dios nos dice que el bautismo es para perdón de pecados y un niño pues no tiene pecado. Se dice que trae el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero no es cierto. Nosotros no traemos el pecado de Adán y Eva, traemos las consecuencias de su pecado. Y esto es que somos mortales y que llegando el momento, cuando nosotros tenemos uso de razón, pues vamos a pecar. Esas son las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero no que nosotros traigamos un pecado de ellos o que cuando nacemos ya nacemos en pecado. Eso no es verdad. Fíjense lo que dice la Biblia allí en Génesis capítulo 8, versículo 21, para ver cuándo es realmente cuando el ser humano empieza a ser un pecador. Génesis 8, 21, después de que Dios destruye al mundo con agua, con el diluvio, Dios dice estas palabras: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Fíjense lo que dice Dios, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice que desde que nace, sino que desde su juventud. Cuando ese niño, es un bebé, no tiene pecado, es un niño, todavía no tiene pecado, pero cuando ya se convierte en joven, cuando ya no es un niño, deja la niñez y se convierte en joven, y esto se lleva a cabo en diferentes personas, puede ser a los 12 años, puede ser a los 11, puede ser a los 13, 14, es una edad en la que deja la niñez y entra a la juventud. Y es cuando ya empieza a cometer pecado. Cuando el niño nace en el reino natural, donde no hay pecado, es inocente. Pero cuando comete el primer pecado, entonces sale de la inocencia y entra al reino de Satanás. Y eso es cuando se convierte en joven. Y la Biblia pues no nos dice una edad específica, porque cada ser humano somos diferentes. Pero sabemos que alrededor de los 11, 12, 13, 14 años, pues dejamos la niñez y entramos a la juventud. Pero los niños no tienen pecado. El Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 18, versículo 3, dice 1 y 2.
Vamos a ver desde el 1 para entenderle. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces podemos ver claramente que un niño es inocente, no tiene pecado, por lo tanto no debe ser bautizado. Además, como bautizan a los bebés, a los niños, no es el bautismo correcto, la forma correcta, ya que los bautizan por rociamiento, por aspersión o echándoles un chorrito de agua en la cabeza. Entonces, ese bautismo no es del cielo, es de los hombres. Y rápidamente vamos a preguntar: nuestra adoración que le hacemos a nuestro Dios, que le tributamos a nuestro Dios, ¿es del cielo o de los hombres? Bueno, pues si usted está siguiendo lo que dice la palabra de Dios, entonces puede estar seguro de que su adoración es del cielo. Porque la Biblia nos dice, allí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, estas palabras: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces es importante que nosotros adoremos como Dios nos dice en su palabra. En nuestros días la gente religiosa nos dice: no importa cómo adores, lo importante es que lo hagas de corazón a nuestro Dios. Pero no es nada más eso. Aquí claramente el Señor Jesucristo está diciendo cómo es que Dios quiere un adorador verdadero. Aquí habla: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que si no tenemos cuidado, podemos ser adoradores falsos. O sea, que no estemos adorando a Dios de acuerdo a lo que Él dice. Dice en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? Se refiere a la actitud de nuestra mente cuando adoramos. Que lo hagamos sinceramente, con humildad, individual, de corazón. Es el espíritu con el cual venimos a adorar a nuestro Dios. Cuando vamos ante la presencia de Dios para adorarle en el día del culto, lo hacemos con gozo, con alegría, lo hacemos de corazón, o vamos motivados por otras cosas, o lo hacemos como una rutina. Esa es la forma correcta: adorarle en espíritu, adorarle de corazón, con sinceridad, de acuerdo con el corazón. Adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es como tenemos que adorar a Dios. Eso es en espíritu. Pero también es importante que lo hagamos en verdad, porque dice en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Y nuestra oración tiene que estar basada en lo que dice este libro. Para cualquier práctica que llevamos a cabo en el culto, el canto, la predicación, la oración, la ofrenda, la cena del Señor, tiene que estar basada en este libro, para que pueda ser en verdad y para que Dios se agrade de nuestra adoración. Así que la pregunta es: mi adoración, la forma en la que adoro a Dios, ¿es del cielo o de los hombres? Pues si lo encuentro registrado en la Biblia, es del cielo. Si no, estoy siguiendo los mandamientos y tradiciones de hombres. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos y amigos. Este es el mensaje de este día. Que Dios les bendiga. Queremos invitarlos para que nos acompañen en nuestro lugar de reunión, el local de la Iglesia de Cristo, ubicado en el 7006 Glendora Avenue, San Antonio, Texas, 78218. Es por el 35 Norte, la salida 164B, la Eisenhower Road Exit. Allí nos reunimos en el 7006 todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Glendora, 7006 Glendora Avenue, todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen y adoren a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Si quieren tener un estudio
con nosotros de la palabra de Dios, llámenos a nuestro número de teléfono, área 210-352-5757 o al celular, más seguro, celular 956-251-6792. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Gracias. Dejemos